Noticias de última hora desde Inglaterra. Cuando una mujer entra así a la familia real, bajo el título de madrastra, ¿puede realmente permanecer solo en ese papel? ¿O su influencia se transformará silenciosamente en un poder invisible capaz de remodelar la propia monarquía? Y cuando su propia hermana, ¿qué cosa? Annabel Elliot, está detrás de contratos por valor de millones de libras del Ducado de Cornwall. ¿Es eso meramente negocios o la mano oculta que drena la sangre vital de un legado real? A la sombra de los libros de contabilidad financiera, el príncipe William descubrió una verdad que ya no podía ocultarse. Cornwall, una herencia valorada en más de 1.000 millones de libras, el sustento económico de la futura corona, estaba siendo sistemáticamente desviada. Sin embargo, para exponerlo, debe enfrentarse no solo a Annabel, sino también a la reina Camila. La mujer una vez etiquetada como la otra mujer, que ahora se ha convertido en el escudo de hierro que protege a su exhermana. Esto ya no es una cuestión de números. Esta es una guerra familiar, donde la lealtad y el amor son aplastados bajo las implacables ruedas del poder. Y William, atrapado entre el deber y la sangre, debe tomar una decisión que podría definir una dinastía. ¿Puede preservar tanto la verdad como a su familia? ¿O lo perderá todo en la batalla? En el verano de 2025, mientras la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras centenarias del Palacio de Kensington, trayendo el suave aroma de un Londres en flor, el príncipe William se sentó solo en su vasto estudio, un lugar que a menudo le ofrecía consuelo, en medio del caos de las obligaciones reales. La habitación, forrada con estantes de roble antiguo llenos de documentos históricos y retratos de monarcas fallecidos hace mucho tiempo, era donde generalmente reflexionaba sobre el legado de Windsor. Sin embargo, hoy esa calma se vio interrumpida por una gruesa pila de informes financieros recién entregados del Ducado de Cornwall, la inmensa propiedad que había heredado después de que su padre, el rey Carlos III, ascendiera al trono en 2022. El Ducado de Cornwall, una institución con más de 7 siglos de historia, representaba mucho más que acres de suelo fértil diseminados por 23 condados en el suroeste de Inglaterra. Se erigía como una piedra angular de la autoridad real, valorado en más de 1.000 millones de libras, con sus 53.000 hectáreas de tierra, innumerables propiedades, castillos históricos como Restormel y Lostwithiel, y una variedad de granjas, minas y activos comerciales. Era la principal fuente de ingresos para el heredero al trono, produciendo un excedente anual superior a los 23 millones. Bajo el rey Carlos, su gestión había enfatizado la administración ambiental. Pero ahora, bajo la guía de William, necesitaba convertirse en un ejemplo de transparencia y responsabilidad social. William pasó las páginas. Sus penetrantes ojos azules se deslizaron sobre las estériles columnas de cifras con deliberado enfoque. Los costos de mantenimiento y renovación, nuevamente inusualmente altos. Reparaciones de techos, jardines, mobiliario interior. Los gastos parecían aumentar implacablemente año tras año. 500.000 de libras para renovar unas pocas villas de vacaciones en Cornwall. 200.000 para restauraciones de jardines. Números que simplemente no cuadraban. En comparación con el año fiscal 2023 a 2024, los costos de renovación habían aumentado en más del 20%. Sin una justificación clara, como inflación o desastres naturales, un escalofrío lo recorrió. Una silenciosa sospecha se extendió como una onda bajo aguas tranquilas. Alguien está explotando esto, pensó.
apretando el borde de su escritorio hasta que sus nudillos se blanquearon. El ducado no era solo una empresa, era la herencia del heredero real, una fuente vital de ingresos y, lo que es más importante, un medio para servir al bien público a través de proyectos de vivienda y medio ambiente. Bajo su vigilancia, tenía que permanecer abierto, honesto y libre de corrupción. Este malestar no apareció de la nada. Había estado creciendo durante años, alimentado por lo que había observado dentro de la casa real. William había notado durante mucho tiempo cómo Camila, ahora reina, sutil pero decisivamente expandía su influencia. No era simplemente la consorte de su padre, una mujer cuyo romance una vez escandalizó al mundo, sino una presencia política calculadora y persuasiva, hábil para colocar a sus leales en roles reales clave. William recordó las tensas discusiones con su padre y las reuniones familiares donde instó al rey Carlos a imponer una supervisión más estricta de las finanzas reales, especialmente los gastos extraoficiales que eludían el escrutinio público. Sin embargo, Carlos, impulsado por una profunda devoción a su esposa, un amor que había perdurado la humillación y el escándalo, constantemente eligió la paz sobre la confrontación. Padre siempre decía que Camila trae esta listare, pensó William con amargura. ¿Pero a qué precio? Solo en esa habitación silenciosa. Murmuró. Si ella está detrás de esto, entonces mi trono ya no es mío. Su voz se apagó, cargada de ira y temor. No quería creer que la mujer que había entrado en su vida después de la muerte de su madre pudiera traicionar la integridad de la monarquía. Pero los números contaban su propia historia. Insinuaban engaño, un esquema oculto que amenazaba no solo su herencia, sino la frágil unidad de una familia ya fracturada por escándalos pasados, el infame divorcio de sus padres, el exilio de su hermano Harry. Decidido a descubrir la verdad, William tomó medidas. Convocó a sus ayudantes de mayor confianza, el mismo equipo que le había servido desde sus días como duque de Cambridge. «Necesitamos investigar más a fondo», ordenó. A partir de ese momento, comenzaron a diseccionar cada gasto, cada contrato firmado. La atmósfera en el estudio se tensó. Las reuniones nocturnas reemplazaron las tardes tranquilas. William apenas durmió, su mente dando vueltas a la misma sombría pregunta. ¿Estaba la familia real tan unida como parecía? Así comenzó una investigación que lo cambiaría todo. Una investigación donde la lealtad sería puesta a prueba y las verdades enterradas durante mucho tiempo finalmente saldrían a la luz. Después de incontables noches tardías dedicadas a escudriñar documentos, bajo el tenue parpadeo de las lámparas de escritorio, proyectando sombras cansadas sobre los rostros de sus asesores, William y su equipo finalmente tropezaron con la pista crítica, un solo hilo rojo que conducía directamente al núcleo de la conspiración. Habían reabierto todos los archivos de contratos vinculados al ducado de Cornwall, rastreando las transacciones hasta 2010. Utilizando herramientas modernas de análisis de datos, examinaron miles de páginas densas y caóticas hasta que un nombre surgió, destacándose como una mancha de tinta en un pergamino blanco. Annabel Elliot, la hermana de la reina Camila. Ahora con 76 años, Annabel seguía siendo llamativa. Cabello plateado cortado con pulcritud. Su comportamiento refinado exudaba refinamiento. Una vez celebrada en los círculos superiores de Gran Bretaña como diseñadora de interiores de gusto impecable, había gestionado silenciosamente una serie de proyectos de renovación en todas las fincas reales.
Durante más de una década, su empresa cosechó enormes ganancias cada año. Contratos por valor de cientos de miles de libras, concedidos sin competencia ni licitación pública. Un archivo detallaba un pago de 450.000 libras esterlinas para la renovación de villas de vacaciones en las Islas Sorlingas. Otro enumeraba 200.000 libras esterlinas para la restauración de jardines en Dartmoor. Ambos se habían otorgado directamente, una violación flagrante de los protocolos financieros reales y las leyes anticorrupción del Reino Unido. Las auditorías internas revelaron que desde 2005 hasta 2024, Annabel había ganado más de 1,5 millones de libras esterlinas con estos acuerdos, ocultando tarifas y comisiones adicionales bajo vagas consultorías. La paciencia de William se rompió. Cerró la carpeta de golpe, el sonido agudo reverberando por el silencioso estudio. Su pulso martilleaba en sus oídos, su rostro enrojecido por la ira. Se dio cuenta ahora de que sospechar la participación directa de Camila había sido demasiado ingenuo. Ella era demasiado estratégica para eso. En cambio, había permitido que su hermana operara como su brazo financiero discreto, mientras que ella misma permanecía impecable, proyectando la imagen de una reina benevolente, sonriendo con gracia en galas benéficas, visitando hospitales, ganando el afecto del público. «¿Cómo pudo?», murmuró William. Su voz temblaba de rabia. Apretó el reposabrazos para evitar perder el control. Una ola de viejos recuerdos lo inundó. Recuerdos amargos e indeseados de su juventud. Después de la muerte de su madre, cuando Camila entró en sus vidas, luchó por aceptarla, tratando de honrar la felicidad de su padre y preservar la estabilidad de la monarquía. En su boda de 2005, forzó una sonrisa educada, esperando que el tiempo suavizara el dolor. Pero ahora, esto se sentía como una traición, una fría cuchilla retorcida en una herida sin cicatrizar. Annabel no era simplemente un familiar, era la encarnación de la corrupción, empoderada por sus conexiones con Shark Lee, el ex gerente del ducado. Lee, un burócrata de mediana edad que había servido durante mucho tiempo bajo Carlos, era conocido por su obediencia y se rumoreaba que era el guardián de Camila, el que se aseguraba de que los contratos vinculados a la familia nunca se enfrentaran al escrutinio. Una tormenta se avecinaba dentro de William. Rabia, desilusión y tristeza entrelazadas, hasta que fue difícil distinguir una de la otra. Se levantó y salió al balcón con vistas a los cuidados jardines de Kensington, donde las rosas, las amadas flores de su madre, florecían brillantemente a la luz del verano. La cálida brisa llevaba su fragancia, pero no hizo nada para enfriar el calor en su pecho. «Esto no es personal», se dijo a sí mismo, aunque en el fondo sabía que lo era. Fue la colisión del pasado y el futuro, su amor por su padre chocando con su deber con la corona. Podía imaginar a Annabel en su mente, la sonrisa pulida, la ropa de diseñador, firmando acuerdos multimillonarios en alguna oficina lujosa, mientras que el ducado, su herencia destinada a financiar a los agricultores y la vivienda social, se desangraba silenciosamente. Sus asesores instaron a la moderación, advirtiéndole que procediera legalmente para evitar el escándalo. Pero William sintió que el tiempo se había agotado. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de integridad. Decidido, puso en marcha la siguiente fase. Ordenó a su equipo que recopilara cada rastro de evidencia, trayendo expertos legales independientes de las principales firmas de Londres para verificar los contratos. Incluso encargó auditores externos para garantizar la objetividad.
Cada nueva revelación, empresas fantasma a nombre de Annabel, subcontratos no declarados, tarifas ocultas, lo golpeó como una daga, profundizando su determinación. William ya no buscaba simplemente despedir a Annabelle. Quería enviar un mensaje a Camila, al palacio, al mundo. La era de la explotación silenciosa había terminado. Bajo su supervisión, la monarquía no serviría como un santuario para el privilegio, sino como un modelo de rendición de cuentas. Sin embargo, también entendió lo que esto significaba. En el momento en que actuara, no habría vuelta atrás. La frágil relación con su madrastra se rompería por completo, encendiendo un conflicto que se extendería mucho más allá de los muros del palacio. Una guerra total dentro de la familia real, una cuyas consecuencias no podrían contenerse. Camila, sus instintos políticos agudizados por décadas de maniobras en las sombras reales, antes de convertirse en reina, rápidamente sintió los vientos cambiantes que soplaban desde el Palacio de Kensington. Había sobrevivido a demasiadas tormentas para ser tomada por sorpresa. A través de susurros discretos de asesores compartidos, esos intermediarios que mantenían contacto entre Clarence House y Kensington, se enteró de que William estaba llevando a cabo una auditoría exhaustiva de las finanzas del ducado. Las reuniones secretas, las llamadas telefónicas nocturnas, el silencio inusual, todo apuntaba a una conclusión. Viene por nosotros, se dio cuenta, el color desapareciendo de su rostro, mientras estaba sentada en su habitación privada en Clarence House, rodeada de té, periódicos y el peso de su propia previsión. Su mente se remontó a los años anteriores a la coronación de Carlos, cuando había cultivado hábilmente una red de influencia, asegurando el papel de su hermana Annabel como la diseñadora de interiores favorita del ducado. Esos contratos, descritos en los informes oficiales como transacciones a distancia, habían canalizado silenciosamente cientos de miles de libras al negocio de Annabel cada año. Pero con William ahora al mando, ese frágil acuerdo estaba bajo amenaza, y Camila lo sabía. Negándose a quedarse de brazos cruzados, decidió atacar primero. Utilizando la misma astucia estratégica que la había ayudado a superar décadas de escándalo, tomó una línea segura y llamó a Annabel. Su tono agudo pero ansioso como un general, dando órdenes antes de la batalla. Annabel, necesitamos fortalecer nuestra posición de inmediato. Impulsa nuevos contratos. Acorta los ciclos de mantenimiento. Maximiza las ganancias antes de que corte el cordón, instruyó Camila. Annabel, siempre confiada y codiciosa, no dudó. Con más de 20 años como una de las diseñadoras de élite de Gran Bretaña, creía que sus lazos reales la hacían intocable. «No te preocupes, cariño. Yo me encargo de esto», respondió con frialdad, ya dirigiendo a su personal para expandir los proyectos en las islas Sorlingas y Dartmoor, áreas donde los costos inflados de renovación se disfrazaban fácilmente. Lo vio como un movimiento inteligente, pero en verdad solo profundizó las grietas que se formaban debajo de ellos. La codicia, sin embargo, tiene una forma de volverse contra su amo. En cuestión de semanas, un importante tabloide, con sus reporteros bien conectados con ex empleados y subcontratistas del ducado, descubrió evidencia de empresas traseras vinculadas a Annabel. Estas empresas fantasma, ocultas detrás de nombres de asociados, habían recibido contratos reales sin licitaciones públicas, una violación flagrante de las leyes anticorrupción. Pronto los titulares se extendieron por toda Gran Bretaña.
la familia de Camila drenando los activos reales. The Sun detalló millones perdidos a través de acuerdos secretos, mientras que el Daily Mail publicó datos que revelaban que Annabelle se había embolsado más de 1,6 millones en 2 décadas. Fuentes anónimas del palacio confirmaron las sospechas. Annabelle había sido favorecida precisamente debido a sus conexiones reales y, bajo el escrutinio de William, todo se estaba desmoronando. Clarence House entró en crisis. Camila estaba furiosa. Llamó a viejos aliados en los medios, editores que le debían favores de sus días como duquesa de Cornwall, exigiendo que detuvieran la cobertura. «Esto es difamación. Retracten esas historias de inmediato», ladró, su voz temblando mientras su mano se apretaba tan fuerte que sus uñas se clavaron en su palma. Ya podía imaginar su reputación, la reina aclamada por su compasión y caridad, siendo arrastrada de vuelta al mismo barro que décadas antes durante el romance, que una vez destrozó la imagen de la monarquía. Annabelle entró en pánico. Llamó llorando. «Camila, me persiguen. Los periódicos me llaman corrupta. Dicen que estoy desangrando a Cornwall». Camila suavizó su tono, tratando de calmar a su hermana temblorosa. «Cálmate, Annabelle. Lo manejaremos. Hablaré con Charles». Pero incluso mientras lo decía, sabía que la situación se estaba saliendo de su control. En toda Gran Bretaña, el público estalló. Las plataformas de redes sociales se inundaron de indignación. El hashtag #MacCamilaScandal fue tendencia en X, anteriormente Twitter, atrayendo miles de comentarios furiosos. «Nepotismo en la monarquía. ¿Dónde está la transparencia?». Las encuestas de The Telegraph mostraron que más de la mitad de Gran Bretaña cuestionaba la rendición de cuentas real, citando datos reales de los informes del ducado. En Kensington, William observó cómo se desarrollaba la tormenta mediática con tranquila precisión. No intervino. Dejó que la marea de la opinión pública trabajara a su favor. «Están cavando sus propias tumbas», le dijo a Kate una tarde tranquila en su jardín privado donde el aroma de las rosas flotaba pesadamente en el aire. Kate, con los ojos llenos de preocupación, le tomó la mano. «Ten cuidado, William. Esto sigue siendo familia. Tu padre estará devastado». La expresión de William se endureció. «La familia no justifica la corrupción», respondió. «El ducado pertenece al pueblo. No es un fondo de soborno real». A medida que los titulares se intensificaron y la influencia de la reina comenzó a fracturarse bajo el escrutinio, William supo que el momento que había estado esperando había llegado. La batalla por la integridad de la monarquía ya no estaba oculta. Estaba a punto de librarse a la vista de todo el mundo. A medida que el debate público sobre la transparencia del ducado continuó dominando los titulares, Annabelle Elliot, respaldada discretamente por la reina Camila, hizo un movimiento audaz para contraatacar al príncipe William, escalando el conflicto real a una nueva y peligrosa altura. Desde su aislada villa de Dorset, una vez un orgulloso símbolo de su imperio de diseño, Annabelle ideó un plan calculado de venganza. Explotando su acceso administrativo persistente a los sistemas internos del ducado, puso su mira en sabotear un importante proyecto de restauración en el castillo de Lostwithiel, un antiguo hito que William había planeado transformar en un centro cultural comunitario. En secreto, instruyó a un círculo de exempleados leales, personas que una vez habían servido bajo su liderazgo, para que manipularan las especificaciones de diseño, sustituyendo materiales inferiores bajo el disfraz de eficiencia de costos. El cambio deliberado amenazaba con desestabilizar la estructura del castillo
e inflar los costos de restauración en aproximadamente 1,2 millones de libras esterlinas. La intención de Annabel era despiadada: hacer que William pareciera incapaz de administrar los activos del ducado, socavando su autoridad ante el Consejo del Ducado y el público de Cornualles. Quiere quitárnoslo todo. Entonces aprenderá lo que cuesta eso, siseó en voz baja, sus ojos plateados brillando así a la tenue luz de su oficina, consumida por una mezcla de rencor y orgullo. Pero Annabel no se detuvo ahí. Para empañar aún más la credibilidad de William, sembró silenciosamente rumores dañinos entre la alta sociedad de Cornualles de que William y Kate habían gastado extravagantemente en renovaciones en sus residencias privadas, el Palacio de Kensington y Hammer Hall, supuestamente desperdiciando más de 4,5 millones en interiores, jardines y mejoras de seguridad. Si bien nunca filtró nada directamente a la prensa, dejó que los susurros se extendieran a través de su red de contactos aristocráticos, sabiendo lo fácil que podía viajar el chisme. «Si yo caigo», sonrió con malicia, «él viene conmigo». Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, William recibió un informe alarmante del equipo de ingeniería en Los Withiel. Los hallazgos fueron sombríos: retrasos en la construcción, materiales inseguros y quejas de la comunidad sobre la mala gestión. Mientras revisaba los documentos, su expresión se oscureció. «Esto no es negligencia», dijo con gravedad. «Es deliberado». La princesa Kate, tranquila pero visiblemente ansiosa, le tomó la mano. «Tienes que actuar rápido, William. Están tratando de destruir todo lo que estás construyendo». La resolución de William se endureció. Basándose en años de compostura perfeccionados por el deber real, decidió enfrentar la amenaza de frente. Viajó a Los Withiel, sin previo aviso, iniciando una inspección sorpresa y organizando una reunión privada con Annabel en una de las antiguas cámaras de piedra del castillo. Con solo el ingeniero jefe presente como testigo, el aire en la habitación era pesado con tensión. Las frías paredes parecían hacer eco de los secretos centenarios de Cornwall. William se mantuvo erguido, su tono inflexible cuando comenzó. «Señora Elliot, ¿realmente cree que sabotear Los Withiel me obligará a ceder? Tengo informes completos del equipo de ingeniería que confirman sus órdenes directas de alterar las especificaciones, lo que resulta en millones de libras en daños, y los rumores que está difundiendo sobre mis gastos personales no disfrazarán su corrupción». Annabel, envuelta en un elegante abrigo de lana, pero visiblemente pálida, trató de mantener la compostura. «Me está acusando injustamente», replicó, su voz temblando. «Simplemente recomendé ahorros presupuestarios. Si algo salió mal, se debe a su mala supervisión». Trató de sonar desafiante, confiando en la ilusión de la protección de Camila. Los ojos de William se entrecerraron al acercarse. Su voz bajó a una calma controlada y helada. «Me ha subestimado gravemente. Tengo declaraciones juradas de 3 de sus ex empleados que confirman que usted les dio estas órdenes. También estoy al tanto de los rumores que ha estado difundiendo, pero fracasarán. Cornwall no es su arma, ni la propiedad privada de su familia. Pertenece al pueblo. Continúe con esto, y cada registro, cada contrato desde 2005 hasta hoy, irá ante la Junta de Auditoría y mi padre, el rey». Annabel se congeló. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de la profundidad de su evidencia. Sus manos se apretaron, los nudillos blancos, pero no dijo nada. La confrontación terminó con su retirada en silencio, la furia hirviendo a fuego lento bajo su elegante fachada.
Sin embargo, la derrota no significó rendición. Desde su villa, Annabel hizo un último intento, contactando en secreto a viejos asociados, instándolos a crear caos en proyectos más pequeños del ducado. Pero el plan se derrumbó cuando uno de los ingenieros, temeroso de las repercusiones legales, entregó los registros de trabajo que detallaban su participación. El informe interno confirmó el sabotaje y destruyó su credibilidad por completo. Mientras tanto, William contrarrestó hábilmente su campaña de desprestigio. Publicó los registros financieros completos y verificados de las renovaciones de su hogar, reafirmando su promesa de transparencia. El apoyo público comenzó a volver a su favor. El enfrentamiento expuso la imprudencia de Annabel y reivindicó el liderazgo de William, pero también profundizó las fracturas dentro de la casa real. Desde Clarence House, Camilla observó las consecuencias en silencio. Su expresión ilegible. La guerra ya no se trataba solo de dinero. Se había convertido en una batalla por el poder y el legado. Y William sabía que su madrastra, siempre calculadora, ya estaba preparando su próximo movimiento, preparando el escenario para un conflicto real, como ninguno que Gran Bretaña había visto en generaciones. La creciente presión pública alimentada por titulares condenatorios y la implacable indignación en las redes sociales finalmente obligó a la familia real a una confrontación cara a cara, un intento desesperado por preservar lo que quedaba de la imagen de Windsor. La reunión se organizó apresuradamente en Clarence House, la residencia de larga data del rey Carlos y la reina Camilla, cuyas paredes habían sido testigos de décadas de negociaciones familiares y rivalidades susurradas. Era una tarde de agosto opresivamente calurosa en 2025, Londres horneándose bajo temperatura récord. Sin embargo, dentro de la gran sala de reuniones, el aire se sentía glacial. Una larga mesa de nogal dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero de respaldo alto. A un lado se sentaron el secretario privado del rey y un abogado financiero independiente, observadores silenciosos del espectáculo que se desarrollaba ante ellos. A la cabeza se sentó el rey Carlos, su cabello plateado brillando bajo el candelabro, su rostro lleno de líneas, un retrato de agotamiento. Junto a él, Camilla se sentó rígida, su expresión pulida pero tensa, los dedos entrelazados tan apretados que sus nudillos se blanquearon. Frente a ellos estaban el príncipe William, equilibrado e inflexible, y Annabel Elliot, la hermana de Camilla, visiblemente tensa, su tez enrojecida por el miedo y la ira. La atmósfera era sofocante, cargada de hostilidad tácita. Camilla habló primero, su tono bajo, pero bordeado de dolor, el tipo de angustia nacida de sentirse traicionada por la propia sangre. Sus ojos brillaron bajo el candelabro mientras se volvía hacia William, sus palabras temblando entre la acusación y la súplica. «William, estás destrozando a esta familia», comenzó. «Annabel se ha dedicado al ducado desde 2005. Desde que tu padre y yo nos casamos, ha diseñado fincas en Cornwall, Gales, las Islas Sorlingas. Tu padre nunca se opuso. Elogió su trabajo. ¿De qué se trata realmente esto? ¿Reconocimiento? ¿Venganza?» La compostura de la reina vaciló. Debajo de su exterior tranquilo yacía el terror de ver su influencia cuidadosamente construida. Su punto de apoyo de décadas en la máquina real desmoronándose ante sus ojos. A su lado, Annabel asintió, su expresión dolorida, contabilizando silenciosamente los cientos de miles que había ganado. Más de 1,5 millones de libras en 2 décadas, ahora en peligro. William escuchó en silencio,
su comportamiento firme, pero su mirada tan aguda como una espada desenvainada. Cuando finalmente habló, su tono fue tranquilo pero resuelto, transmitiendo la autoridad de un futuro monarca. «No estoy destruyendo a la familia», dijo uniformemente. «Estoy corrigiendo lo que debió haberse abordado hace mucho tiempo. El Ducado de Cornwall no es una herencia privada. Es una institución de 1.000 millones de libras, que genera 23 millones al año para el pueblo. Su propósito es financiar comunidades, viviendas y el medio ambiente, no enriquecer a nadie a través de contratos sin licitación». Sus palabras aterrizaron como golpes. La acusación implícita de que la posición de Annabel había sido asegurada a través de Camilla y el ex-gerente del ducado Shark Lee pesaba en el aire. Annabel, temblando de furia, de repente se levantó de su asiento, su voz rompiendo la tensión. «Sin mí, esas fincas se habrían derrumbado en ruinas», gritó. «Durante 20 años las he restaurado y rediseñado, trayendo turismo y ingresos. Me he ganado cada centavo». William sostuvo su mirada sin inmutarse, su voz cortante pero serena. «Ha ganado privilegios, no derechos, Sr. Elliot. Privilegios otorgados a través de lazos personales. Sus comisiones y reembolsos por valor de cientos de miles anuales violan los principios de transparencia. Esos privilegios terminan hoy. No por malicia, sino por deber con la corona y la nación». El silencio cubrió la habitación. El rey Carlos, con el rostro demacrado, no dijo nada. Sus ojos se movieron entre su esposa e hijo, un hombre atrapado entre la lealtad y el legado. El príncipe de Gales con más años de servicio en la historia, ahora se encontró impotente. Cualquier palabra que pronunciara estaba destinada a herir a alguien que amaba. Su mano temblorosa levantó un vaso de agua, pero no bebió. La reunión se disolvió sin reconciliación, sin siquiera un gesto cortés. Camilla se levantó abruptamente, abrazando a su hermana, su voz un susurro de veneno y resolución. «No dejaremos que gane», murmuró. «Esto es solo el comienzo». Annabel asintió, las lágrimas surcando su rostro, pero sus ojos aún ardían con desafío. William se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra, sus pasos resonando a través del corredor de mármol, una señal silenciosa de que su decisión era definitiva. Fuera de las paredes del palacio, la historia ya había escapado. Los susurros del primer golpe de William contra la corrupción se extendieron entre el público, transformando esta confrontación privada en el preludio de una guerra civil real. Una que pondría a prueba los límites de la lealtad, el poder y la propia sangre. Finalmente llegó el tan esperado día del informe financiero real de 2025, un momento que quedaría grabado en la historia real moderna. El gran salón de Westminster brilló bajo los candelabros mientras un mar de reporteros llenaba la sala. BBC, Sky News, The Guardian y Global Networks, todos apuntando sus cámaras hacia el podio. Esto no era una mera divulgación contable. Era el escenario para un ajuste de cuentas. El príncipe William se mantuvo erguido ante la multitud, su traje azul marino perfectamente planchado, su expresión serena, pero resuelta. El grueso informe ante él detallaba los 23 millones de libras esterlinas de ingresos anuales del Ducado de Cornwall. Una suma impresionante, pero, lo que es más importante, el símbolo de una reforma radical. La sala quedó en silencio cuando la voz de William resonó, firme, deliberada y cargada de emoción contenida. El Ducado de Cornwall
rescindirá todos los contratos existentes con la señora Annabel Elliot. A partir de hoy, todos los proyectos de diseño y renovación procederán únicamente a través de licitaciones públicas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la preservación del patrimonio del reino. El impacto fue inmediato. Jadeos se extendieron por la sala. El nombramiento directo de Annabel Elliot, la hermana de la reina Camila, fue nada menos que explosivo. En siglos de tradición real, las disputas familiares siempre habían sido enterradas bajo capas de cortesía. Hoy, William había roto ese código. Las cámaras de televisión se volvieron instantáneamente hacia Camila, sentada en la primera fila, vestida impecablemente con un vestido de seda pálido, su postura característica intacta, excepto por el leve temblor en sus manos entrelazadas. Debajo de la sonrisa educada, sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas, un esfuerzo visible para enmascarar la furia y la humillación. Recordó los años desde 2005, cuando los contratos de Annabel, bajo el patrocinio de Carlos, habían generado cientos de miles anuales. De un solo golpe, ese imperio había sido borrado. Todos los que miraban entendieron que William no solo había despedido a un contratista, había desmantelado el dominio silencioso de Camila sobre el ducado. En su finca de Dorset, Annabel Elliot se derrumbó por completo. Su voz temblorosa llegó a la prensa en una breve declaración vacilante. «He sido tratada injustamente. Mi trabajo siempre ha agregado un valor genuino a esas propiedades, pero sus palabras cayeron en saco roto. Los informes de The Telegraph aclararon que la decisión no se trataba de calidad, sino de ética, asegurando que cada proyecto real seguiría a partir de ahora procedimientos competitivos transparentes. Desde Clarence House, Camila lanzó una contraofensiva frenética, llamando hasta aliados de larga data en los medios, editores amigables y conocidos aristocráticos para detener la narrativa. Sin embargo, la marea había cambiado. Los titulares del Royal Observer decían: «El hacha del príncipe William cae sobre la hermana de la reina Camila. La brecha del palacio se profundiza». Pero incluso esos artículos comprensivos no pudieron cambiar el sentimiento público. La mayoría se puso del lado de William. Las encuestas mostraron una aprobación abrumadora de su decisión, elogiando su coraje para modernizar la monarquía. El clímax llegó cuando William concluyó su discurso, su voz profunda con convicción y tristeza. La corona existe para servir al pueblo, no a los individuos. A partir de hoy, la transparencia definirá nuestro legado, y cada decisión honrará la confianza pública. Un estruendoso aplauso llenó la sala, resonando por los corredores de piedra de Westminster y hacia las concurridas calles de Londres. William se quedó inmóvil por un momento, el peso tanto de la victoria como del dolor presionando sobre su pecho. Pensó en su padre, dividido entre la lealtad y el silencio, y en Camila, la mujer que una vez había remodelado la imagen de la monarquía, pero ahora se encontraba en su punto de quiebre. Esta no fue una conferencia de prensa ordinaria. Fue un ajuste de cuenta real. El fin de una era y el nacimiento incierto de otra, donde la verdad había triunfado sobre la tradición, pero al costo devastador de la paz familiar. Tras las consecuencias del informe financiero real de 2025, cuyo estruendoso anuncio había rescindido públicamente los contratos de Annabel Elliot con el Ducado de Cornwall, las ondas de choque se extendieron rápidamente a través de la alta sociedad y el público británico. La decisión
confirmada por múltiples fuentes del palacio, como parte de la estrategia del príncipe William para abolir el sistema opaco de licitación directa que había persistido durante más de 20 años, marcó no solo el final de una era, sino una revolución silenciosa dentro de la propia monarquía. Para Annabel Elliot, la hermana de la reina Camila y la otrora célebre diseñadora de interiores, que durante mucho tiempo había servido como el brazo financiero oculto del ducado, la caída fue devastadora. Despojada de su cargo de la noche a la mañana, perdió millones en ganancias y se encontró en el centro de un feroz escrutinio público. La prensa británica, desde el Daily Mail hasta el Telegraph, publicó análisis mordaces en primera plana, declarándolo el fin de la era del privilegio familiar de la monarquía. De la noche a la mañana, Annabel se transformó de una figura respetada de sofisticación real a una paria. Antiguos amigos que una vez admiraron su gusto en lujosas recepciones en Londres ahora rechazaron sus llamadas. Las invitaciones a bailes benéficos y exposiciones de arte desaparecieron. Rechazada por los mismos círculos de élite que una vez la cortejaron, se retiró a su villa de Dorset, una gran casa rodeada de jardines que ella misma había diseñado, ahora una elegante prisión de arrepentimiento. Allí pasaba sus días mirando el inquieto mar, sus pensamientos dando vueltas en torno a la pérdida, la traición y el resentimiento. «Hermana», murmuró una noche, viendo cómo la marea se desvanecía al atardecer. «Hemos perdido. Después de todos esos años, así es como termina». Su voz se quebró en el viento, medio lamentando el fin del lujo, medio maldiciendo a William, el chico que una vez consideró con cariño, pero que ahora veía como un enemigo inflexible. Para la reina Camila, la humillación fue aún más profunda. Desde que ascendió al trono junto al rey Carlos en 2022, había mantenido su imagen como la sobreviviente de la monarquía, la mujer que había triunfado sobre el escándalo para ganarse el respeto a regañadientes. Ahora, por primera vez, se enfrentaba a una derrota pública e inconfundible. Su influencia silenciosa, la red que había construido durante décadas, se estaba desmoronando bajo la resolución reformista de William. Fuentes internas del palacio susurraban que Camila temía el futuro. Una vez que William heredara la corona, podría verse reducida a una reina viuda sin poder, marginada de los pasillos en los que tanto había luchado por entrar. Se había ido el joven complaciente que había conocido después de la muerte de Diana. En su lugar estaba un líder calculador listo para limpiar el sistema, incluso si eso significaba volverse contra la esposa de su padre. Muchas noches en Clarence House, mientras el rey Carlos luchaba contra la fatiga y la mala salud, Camila se sentaba sola en su estudio con poca luz, las lágrimas surcando sus mejillas. Recordó su viaje desde la vilipendiada otra mujer en la vida de Carlos hasta la reina de Inglaterra. Había tomado décadas de paciencia, moderación y astucia política. Ahora su hijastro estaba desmantelando todo. «William se está convirtiendo en un problema», se susurró a sí misma, recordando su reciente súplica a Carlos para que lo controlara. Pero esta no era solo una lucha por el poder. Era personal, una traición de la familia que había intentado, aunque torpemente, enmendar. Aún así, en apariciones públicas, como en Wimbledon 2025, donde llegó con Annabel, Camila mantuvo su serena fachada, ocultando detrás de sonrisas pulidas la tensa tensión que había debajo. Semanas más tarde, el contraste entre los campos rivales se convirtió en un espectáculo para la nación. En Cornwall, William y la princesa Kate llegaron para inaugurar un nuevo centro de innovación ambiental, un proyecto ejecutado con orgullo bajo licitación pública completa.
Miles de personas se reunieron, ondeando banderas y vitoreando. «Un gran príncipe para una nueva era», gritaron algunos mientras William hablaba apasionadamente sobre la protección del patrimonio de Cornwall y la construcción de transparencia para las generaciones futuras. Kate, radiante a su lado, sonrió cálidamente mientras le tomaba la mano, la encarnación perfecta de la pareja real, moderna y hermosa. Pero en la fila honoraria se sentó Camila, su expresión tan serena como siempre, su sonrisa fija bajo el resplandor de la cámara. Solo sus ojos la traicionaron. Fríos, agudos, sin parpadear, una promesa silenciosa de retribución. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. William podría haber ganado la ronda inicial, pero ella todavía tenía aliados, influencia y experiencia. La reina no había sobrevivido décadas de escándalo, rindiéndose fácilmente. Así terminó el primer acto de esta guerra real. William victorioso, su liderazgo definido por la integridad y la reforma moderna. Annabel se desvaneció en desgracia. El imperio culto de Camila desmantelado. Sin embargo, el precio fue alto. Su vínculo madrastra-hijastro, ya frágil, ahora estaba irreparablemente roto. Fuentes internas susurraban que la tensión en la corte solo estaba empeorando. Camila había comenzado a instar silenciosamente al rey Carlos a intervenir en las decisiones de William, mientras que el personal del palacio hablaba de un silencio helado que se cernía sobre las reuniones familiares. La casa de Windsor, acostumbrada durante mucho tiempo a la crisis, ahora enfrentaba una fractura más profunda, una nacida no del escándalo o el romance, sino del poder mismo. Y mientras Gran Bretaña observaba, una pregunta permaneció en el aire. ¿Qué nuevas tormentas desataría esta guerra de sangre y legado sobre una monarquía que ya temblaba bajo el peso de su propio pasado? ¿Se siente emocionado por la determinación de William en proteger el legado real? ¿O simpatiza con el dolor de la ruptura familiar para Camila y Annabel? En su opinión, ¿vale la pena intercambiar una monarquía transparente por la unidad superficial de la dinastía Windsor? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde dar me gusta, compartir y suscribirse para obtener más información. También haga clic en el siguiente video que se muestra en su pantalla.